Bien, veamos ahora el siguiente ejercicio en el que nos piden encontrar las funciones trigonométricas restantes. Es decir, a partir de un dato o de una función trigonométrica que nos dan, en este caso nos dicen que coseno de A es igual a 4/5, eso es lo único que sabemos. A partir de esto nos preguntan cuáles serán las otras 5 funciones trigonométricas que faltan. En este caso nos está faltando seno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Nos faltan 5 funciones trigonométricas. Los podemos encontrar a partir de esto, ¿sí? Para poder hacerlo, nos vamos a apoyar en uno de los temas que vimos anteriormente, que fue el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si recordamos el teorema de Pitágoras, tenemos estas fórmulas que nos ayudan a encontrar uno de los lados faltantes, es decir, C era la hipotenusa, es la suma de los cuadrados, la suma de los catetos al cuadrado, su raíz. Y para uno de los catetos estaríamos usando pues estos, ya sea esta fórmula o esta otra, A o B. Podemos usar estas fórmulas para encontrar, esto lo usamos cuando necesitamos encontrar un lado faltante, ¿sí? Bueno, eso ahorita lo vamos a utilizar. Vamos viendo cómo podríamos usar esto y cómo esto lo podemos llevar a un triángulo y de ahí poder llevarlo con estas fórmulas a encontrar el lado faltante. Según lo que hemos visto con la definición, decíamos que coseno de un ángulo, en este caso lo puedo llamar A, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si esto lo comparo con el dato que nos dan, esto sería igual a 4/5. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice que coseno de A es igual a 4/5 y la definición me dice que coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es 4/5. Ya me podrían decir entonces, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es 4, la hipotenusa es 5. Entonces hay dos datos que ya tenemos, el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. ¿Qué nos está faltando? Solo nos está faltando el cateto opuesto. Entonces aquí la clave está en encontrar quién es ese dato que está faltando, en este caso el cateto opuesto. Bien, vamos entonces a usar este triángulo para poder encontrar ese dato faltante y de ahí pues ya nos iríamos a las definiciones de las 6 funciones trigonométricas y encontramos lo que nos piden. Bien, pero entonces vamos definiendo cuál de estos dos ángulos le voy a llamar A. No sé, puede ser cualquiera de estos dos, a mí se me ocurre llamarle este A, puede ser este otro, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si a este es el que le estoy llamando A, ese es el ángulo A, entonces, ¿quién es el cateto adyacente del ángulo A? Sería este lado, ¿no? ¿Cuánto mide este? Este es el que dice que es 4. Es el cateto adyacente, es el que le pongo ahí. Hipotenusa, pues es 5, aquí no hay por qué buscarle más, es el lado más grande, el que está enfrente del de 90 grados, es el de hipotenusa, que en este caso es 5. Bien, entonces, como estamos en este ángulo, nos está faltando el cateto opuesto, ¿sí? ¿Cómo encontramos este cateto opuesto? Este podría llamarle A minúscula, que sería con esta fórmula. Dice que es el cuadrado de la hipotenusa, lo restamos con el cuadrado de B, que en este caso este sería B, este es C, y le sacamos su raíz cuadrada. Haciendo eso, tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada C cuadrada, que sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. A es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 16. A es igual a la raíz cuadrada de 9
y sacando su raíz, A vale 3. ¿Quién es ese 3? Este 3 es el cateto opuesto, ¿sí?, que nos estaba faltando. Es el cateto opuesto de A. Entonces, pues ya tenemos completo el triángulo rectángulo. A partir de A ya tenemos el cateto adyacente, que es 4, el cateto opuesto, que es 3, y la hipotenusa, que es 5. ¿Qué sigue? Pues a partir de eso, pues ya podemos definir las 5 funciones trigonométricas que nos están faltando, que era seno de A, que decía la regla cateto opuesto sobre hipotenusa, pues ya lo podemos definir. Es 3 sobre 5. Coseno, pues no hay necesidad de definirlo, ya está ahí. Vámonos a tangente de A. Dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 3 sobre 4. ¿Sí? Cotangente de A dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, que sería 4 sobre 3. Secante de A, que dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, 5 sobre 4. Y por último, cosecante de A, hipotenusa sobre cateto opuesto, que es hipotenusa, vuelve a ser 5 sobre cateto opuesto, que es 3. Y así es como, a partir de una función trigonométrica, encontramos el dato que falta, ubicándolo en el triángulo rectángulo. Para encontrar el dato que falta usamos el teorema de Pitágoras, y teniendo completo el triángulo, pues ya definimos las 5 funciones trigonométricas que están faltando. Vamos viendo con un ejemplo más. Bien, veamos con el siguiente ejemplo. Encontrar las funciones trigonométricas restantes. Si nos dan esta función, que es tangente de B, que dice que es igual a 7/5. Entonces, otra vez, como en el ejemplo anterior, pues hay que definir, sacar primero quiénes son cuál es la definición de tangente, para poder definir quién es 7 y qué representa el 5, y poder llevarlo al triángulo, representarlo en el triángulo, y encontrar el dato que nos falte de los 3 lados usando el teorema de Pitágoras, y pues ya con eso podríamos encontrar el dato faltante y definir las 5 funciones trigonométricas que nos piden. Entonces, recordando la definición de funciones de la tangente, de la función tangente, decía que tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, si esto lo tenemos aquí, pues esto sería igual a 7 sobre 5. Bien, entonces, haciendo un análisis y una comparación entre estos dos, pues puedo definir que el cateto opuesto en este triángulo es 7. El cateto adyacente es 5. Bien, entonces vamos a definir en este triángulo a quién le llamamos, a cuál de estos dos ángulos, pues es el que llamaremos B. ¿Sí? Otra vez, puede ser cualquiera de los dos. En este caso, bueno, a mí se me ocurre ubicar a este ángulo, ubicarlo como B. ¿Sí? Pero igual, si ustedes toman este como B, pues no hay problema, siempre y cuando recordando que el cateto opuesto es el que está enfrente y demás, ¿no? Bien, entonces, según como lo he definido aquí, en este triángulo, este es el ángulo B. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto, recordemos que es el que está enfrente, y entonces el que está enfrente, ese tiene un valor de 7. Entonces, este es el que tiene el valor de 7. El cateto adyacente, que es el otro que está a un costado, ese tiene el valor de 5. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente de B? En este caso es este lado, que vale 5.
Podemos entonces ver cuál es el dato que nos falta. Nos está faltando ¿quién? Tenemos los catetos, nos está faltando la hipotenusa. Este es el dato que necesitamos para poder que esté completo los 3 lados y poder definir las 5 funciones trigonométricas que nos faltan, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para encontrar el valor de hipotenusa? Volvemos a recurrir al teorema de Pitágoras, que nos dice que para encontrar la hipotenusa debemos usar esta fórmula, ¿no? Que es la suma de los cuadrados de los catetos y sacamos después su raíz. Bien, entonces antes de pasar a las funciones trigonométricas, encontremos el valor de C, que sería igual, bueno, que es la hipotenusa, la raíz cuadrada de A cuadrada. Bueno, pues A puede ser este y este le podría llamar B, ¿sí? Que sería 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Estoy siguiendo lo que me indica la fórmula del teorema de Pitágoras. Resolvemos esta parte, sería 5 al cuadrado, 25 más 49, ¿sí? Tenemos ya entonces la suma de los dos cuadrados, que sería igual a la raíz de 50/74, ¿sí? Podríamos sacar la raíz cuadrada, pero finalmente no es lo que nos pide exactamente. Al final de cuentas, lo que nos está pidiendo es las 6 funciones trigonométricas. Esto lo puedo dejar así, no pasa nada, lo expreso como la raíz de 74, ¿sí? Entonces ya tenemos completo el triángulo, tenemos sus 3 lados y teniendo sus 3 lados, pues podemos entonces definir las 6 funciones trigonométricas que nos piden. Teníamos ya 1, entonces faltan 5. Es decir, entonces vamos a encontrar, vamos definiendo quién es el seno de B. Seno de B que dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de B? Es 7 sobre raíz de 74. ¿Sí? Lo ponemos así. Coseno de B dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente que es 5 sobre raíz de 74. Tangente ya no hay necesidad de definirlo, pues ya lo tenemos ahí. Entonces eso ya lo dejamos así. Pasamos a cotangente. Cotangente de B, que dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? Es 5 sobre cateto opuesto, que es 7. Aquí también pueden aplicar pues aquello de la reciprocidad. Entonces también lo pueden usar ahí. Secante de B, entonces es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, ¿quién es? Raíz de 74 sobre cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es 5. Y por último, cosecante de B, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería raíz de 74 sobre cateto opuesto, que es 7. Y así quedan definidos las 6 funciones trigonométricas o las 5 faltantes. Solo con que tengamos 1 podemos sacar las otras 5 si hacemos este proceso de completar el triángulo, de usar el teorema de Pitágoras y las definiciones de las 6 funciones trigonométricas. Espero que haya quedado claro y pues bueno, tenemos ahí algunos ejercicios para que pues los podamos practicar.